Ok, continuemos. Lo que vamos a hacer ahora entonces es que como ya tenemos una nueva tabla, pues necesitamos crear un nuevo modelo. Recuerden que todas las tablas de la base de datos tienen que estar codificadas en términos de modelos de datos. Entonces nos dirigimos a nuestro proyecto WAMP64 www.ttd4a y vamos a ejecutar vía composer php artisan make model y creamos el modelo especie. Damos un enter, esperemos un momento, puede demorar, sobre todo cuando es el primer arranque de artisan. Vamos a revisar si ya se ha creado. Ahí está, se creó el modelo especie. Y bueno, aquí tenemos que mapear la estructura de la tabla especies, que es la que acabamos de crear. Básicamente son dos atributos, así que no nos debe dar mucha complicación. Entonces recuerden, protected, empezamos siempre con protected table. Table es igual y ponemos el nombre de la tabla, que es especies. A través también del protected definimos la clave primaria, primary key, que en este caso es id especie. Definimos que la llave primaria es numérica, igual a true. Definimos que no vamos a utilizar etiquetas de tiempo. Ahí está. Incrementing timestamps. Ok, y ahora definimos los atributos que van a recibir valor. Label, coma, y son dos básicamente, ¿no? El id especie y la especie. Y bueno, ya tenemos codificado nuestro proyecto, bueno, nuestro modelo más bien. Deberíamos de probar si es que este funciona. Entonces podríamos crear fácilmente un controlador de especies que me permita al menos revisar si el modelo funciona. Entonces podemos hacer un modelo rápidamente, perdón, un controlador. Entonces podemos poner php artisan make controller especie controller -- API. Pedimos un controlador de tipo API. Ahora nos vamos al controlador http especie controller. Ya saben que debemos de utilizar la clase del modelo useApp especie, y en el index simplemente decimos return especies es igual a especie método all, y listo. Se supone que con esto ya tenemos el retorno de toda la lista de especies que tengamos. Vamos a probarlo. Simplemente nos vamos a las rutas y desde aquí abrimos una ruta de tipo API Resource. Podemos pedirle aquí que abra una ruta a la API especie que envíe a especie controller. Correcto. Como solamente tenemos el index, esto es solamente para probar a ver qué tal. Entonces podemos marcar a la API especie. Vamos a marcar a la API especie. Y observen que efectivamente nuestro API está accediendo de manera correcta a la tabla de especies y nos está retornando su valor, ¿vale? Pero aquí el punto es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es no propiamente vamos a trabajar
con la especie, vamos a trabajar con la mascota. Tuvimos que hacer el modelo especie debido a que los dos modelos se van a relacionar. Si ustedes se fijan, una mascota tiene una especie, pero les vuelvo a insistir, cuando viene el JSON únicamente me trae la clave primaria de la especie, porque es lo único que está dentro de sí misma. O sea, si revisamos la tabla mascotas, ustedes observen que está la ID especie, pero no me da más detalles de la tabla padre, ¿va? Me dice que es el 1, por lo tanto tendría yo que irme a especies y ver que la 1 representa la especie canina, ¿no? Yo quiero que esto lo haga automáticamente. Entonces aquí tenemos que analizar la pertenencia. Ustedes se fijan, a una mascota le pertenece una especie, nunca le va a pertenecer más de una especie, solo una especie. Entonces yo puedo decirle a mi modelo de datos que aprovechando esta relación que está definida, que me la traiga de una vez dentro del mismo JSON de las mascotas. Entonces observen, a una mascota le pertenece una especie, y es aquí donde entran las relaciones, ¿no? Entonces aquí hay un pequeño texto que redacté, dice: se utiliza cuando se desea relacionar un registro hijo con un elemento padre, tal y como está aquí, ¿no? Este elemento hijo, que es id especie y con valor 1, yo quiero que se relacione con su registro padre, o sea, ¿qué datos tiene este 1? Por lo tanto, la teoría me dice que si quiero relacionar un elemento, voy a utilizar el método belongs to. ¿Cómo se hace esto? Bueno, debemos de crear una función dentro del modelo, tal y como lo presenta aquí, public function y un nombre determinado, ¿no? Y dentro de esta función retornamos una relación a través de belongs to. This belongs to, o sea, al vendedor le pertenece una y tú lo relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes se fijan, se relaciona este registro a través de la clave primaria y su clave foránea. Tiene que haber concordancia, obviamente, tal y como lo tenemos aquí, ¿no? ID especie se va a relacionar con una especie a través de ID especie, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, nos dirigimos a mascota controller, no, perdón, a la mascota, al modelo mascota, y desde aquí vamos a pedir que esta mascota se relacione directamente con su especie, tal y como nos lo plantea el archivo, ¿no? Tenemos que crear una función. Entonces ponemos public function. Esta función tiene que tener un nombre, voy a llamarle function especie, tal y como lo dice aquí. Ahí está, public function especie, y en esta función lo que vamos a hacer es retornar la relación. Return this belongs to. Aquí está. Return this método belongs to. Ahí está. Belongs to. Y este belongs to tenemos que especificar con qué modelo se va a relacionar la tabla, el modelo mascota. Entonces yo voy a decirle que quiero que se relacione con el modelo especie. Entonces vean cómo se especifica, es el nombre del modelo, dos puntos class. Entonces yo quiero que se relacione con especie, dos puntos class, y posteriormente yo defino coma, va el segundo parámetro, coma, con qué atributo se va a relacionar, con qué atributo de la mascota se va a relacionar con la especie. Si se fijan, dentro del fillable no tenemos el atributo que se relaciona con la tabla especies. O sea, si se fijan, está nombre, edad, peso y género. Pero si revisamos la tabla, ahora además de nombre, edad, peso y género, tenemos una que se llama ID especie y una que se llama ID propietario, los cuales no están enlistados aquí. Entonces podemos decir coma ID
ID especie, ID propietario. Ok, pero yo quiero que esta mascota, el modelo mascota, se relacione con el modelo especie a través de sus claves primarias y foráneas. Y yo defino aquí cuáles son. Pues ID especie de la tabla mascota se relacione con ID especie de la tabla especie. Con esto es como si estuviéramos tirando esta línea, o sea, esta línea que va acá lo estamos definiendo por código mediante esta opción. O sea, estoy diciendo una mascota le pertenece una especie, y la relación es que el ID especie de la tabla mascota debe ser igual al ID especie de la tabla especie. ¿De acuerdo? Ahora bien, lo que debemos de pedirle al modelo es que me retorne ya relacionado. Si yo corro en este momento el código tal cual está, no veré ningún cambio. Voy a guardarlo, guardamos y ejecutamos. ¿Está? No hay ningún cambio porque no he especificado de manera explícita que quiero que el JSON regrese relacionado, y eso se logra de la siguiente manera. Simplemente ponemos en la parte superior, puede ser aquí, especificamos las relaciones, y eso se hace a través de un método public que se llama with. With es igual a con, ¿no? Entonces yo quiero que la mascota me lo devuelva con su especie, por lo tanto pongo aquí el nombre de la función que se encarga de relacionar, que en este caso es el nombre de la función, si se fijan, es especie. Especie se va a encargar de hacer la unión entre las dos tablas, por lo tanto yo le digo regrésamelo con la especie. Ahora vamos a probarla. Regresamos a nuestro navegador. Observen esto en primera instancia, vean ID especie y observen este JSON. Vamos a ver, ojalá no nos produzca error. Ahora observen esta nueva estructura. Vean que ya no solamente me trae el ID especie, sino que debajo de él me trae a través de la función especie, entra a la tabla de especies y me especifica que la especie es canina. O sea, ya no únicamente me está dando la clave foránea, sino que ya me está permitiendo entrar a la tabla, a la siguiente tabla desde una. O sea, estoy entrando a las especies utilizando a las mascotas. Y esto a la hora de imprimirlo en las vistas nos va a ahorrar muchísimo tiempo cuando entendamos la anidación de JSON. Entonces, aquí ya tenemos una relación belong, que significa que a una mascota le pertenece una especie, y estamos logrando que el Laravel sea el que se encargue de crear la relación o la fusión entre las dos tablas y nos los devuelve en formato JSON, para que nosotros no tengamos la necesidad de especificar código SQL para lograr esta unión, ¿sale? Entonces, algo muy importante cuando yo estoy trabajando en un proyecto es que sí debo de crear los modelos de manera unitaria. Sin embargo, también debo de atender las relaciones, y de acuerdo a las relaciones se tienen que especificar también en el modelo, ¿va? En este caso yo estoy pidiendo que una mascota regrese con su especie.